sino también no solamente cambiar, sino también ser transformados. Ayúdanos, Padre, como iglesia, y a todos aquellos que nos están viendo y oyendo, Señor, a través de los medios, Señor, de comunicación. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén. Nota lo que dice aquí. La solución a todo es el tema de hoy. La solución a todo es Dios. Y lo que decía Dios aquí cuando Moisés miró que todo se estaba revolviendo ahí. Dice que cuando Moisés oyó las quejas, cuando Moisés oyó todo lo que estaba sucediendo, él no se levantó enojado, él no empezó a quejarse, él hizo lo correcto, lo que Dios le había enseñado. Él entendía claramente que las guerras, las luchas le pertenecían a Dios. Estoy hablando de lo espiritual. Porque muchas veces nosotros respondemos con gritos, con enojo, y estamos mal, porque ya a Dios le estamos diciendo, tú no te metas. Es lo que me decía mi pastor a mí, y ahora lo entiendo bien claramente. Cuando nosotros nos quejamos, entonces contra la gente, estamos aquí enojados, todo eso, ya Dios no está en medio, ya se metió Satanás. Porque Dios no está en medio del enojo, Él está en la paz. Amén. Y Él es el que se encarga de todo. Así como un padre o una madre cuando le tocan a sus hijos que se enojan, así se enoja nuestro Padre también, y le dejamos la lucha a Él. Y por eso nos metemos en problemas muchas veces nosotros, porque nos defendemos. Ya Dios no está en medio, lo vamos con Dios. Ay, Señor, mira lo que me hicieron. ¿Para qué te defendiste? Cuando yo estaba chico, andaba allá en la calle y todo eso, y luego pues llegaba a la casa porque me había peleado. Y mi mamá dice, ¿qué pasó? ¿Te peleaste, verdad? Dice, sí. ¿Y por qué te peleaste? Es que me dijeron esto, dije, me dijeron de la mamá y de todo. Le dije, pues, dice, pues, y luego ya me daba otra recia a ella también. Dice, ¿y qué? ¿Me hizo daño a mí? Yo aquí estoy, me decían. Tú no te debes andar peleando por nada. Y pues me daban otra recia. Así es nuestro Dios también, hermanos. Él nos quiere que nadie nos toque, por eso nos dejó su palabra para saber cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo es lo que tenemos que hacer. Pero muchos de nosotros no lo hemos entendido. No lo entendimos. ¿Será porque no conocemos a Dios o porque no leemos la Escritura? ¿Será porque no queremos cambiar todavía? ¿Queremos seguir en nuestros negocios? Porque el Señor dice que cuando venimos a Él tenemos que dejar todo atrás. Si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura, dice. Las viejas pasaron, el pasado ya pasó. ¿Por qué seguimos entonces igual viviendo en el pasado? Si vamos hacia el presente. Si vamos hacia el presente. Claramente la palabra de Dios nos habla. Sin frutos de arrepentimiento no hay perdón. Porque muchos venimos a Dios, ay, perdóname, Señor, y todo eso, vengo al altar y lloro y me duelo y todo. Y nos levantamos y sigue la semana y volvemos a lo mismo. Porque no fue perdón, no fue arrepentimiento, fue remordimiento por eso. Y son muy parecidos, los dos tienen las mismas características, pero no el mismo fruto. Porque el perdón produce paz. Y si no hay paz en ti y le vas a dejar las cosas a Dios, es que nunca has pedido perdón verdaderamente, nunca te has arrepentido. Mateo 3, versículos 7 y 10, mira lo que dice aquí. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Quiero que entienda que la Biblia fue escrita para la iglesia, no para los de afuera, para la iglesia. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nota lo que está diciendo la iglesia. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, y yo también. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos, aquellos que se creían cristianos, que no eran cristianos, eran cristinos, eran religiosos. Y Dios aborrece los religiosos. Y les dijo, hipócritas, les dijo a ellos,
O sea que estaban dentro de la iglesia, pero eran religiosos. Y Dios no quiere que seamos religiosos. ¿Ok? Y les dijo generación de víboras, les dijo a los religiosos, a los hipócritas. Generación de víboras, dice, ¿quién les dijo que ustedes van a entrar al reino de Dios? Dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, aún las piedras las puedo hacer que me adoren más que ustedes. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, lo que estudiábamos esta mañana. En la oración, a las 7 de la mañana nos reunimos a orar, hermanos, para tener un buen servicio, para que nos hable Dios. Les invito a que vengan. ¿O usted es más importante que Dios? Es donde digo que cuando Dios nos prueba las cosas pequeñas, somos idólatras, porque no nos queremos levantar temprano. Entonces, pero sí queremos que Dios nos dé sus bendiciones, queremos que Dios nos bendiga. ¿Cómo? Si nosotros no estamos dispuestos a entregarle todo a Dios. Somos dueños de nuestra propia agenda, no de la agenda de Dios. Señor, tienes servicio aquí esta mañana, aquí estamos todos. ¿Qué pasa con el martes con algunos? Yo no lo estoy reclamando, es Dios que le está diciendo. ¿Cómo dices amarme? No te miro el martes. Tenemos el jueves oración y los niños tienen su clase. ¿Dónde está? Dice el Señor, y dices que me amas en lugar de estar conmigo. Tenemos el sábado de la mañana cuando el Señor nos quiere preparar, nos quiere enseñar cómo, en verdad, de quién cuidarnos y cómo cuidarnos. ¿Y dónde estamos? Algunos aman más el dinero que a Dios. Yo no tienes que trabajar, solamente que tu patrón te obliga a trabajar. Eso enseña que tú tienes, si estudias bien eso, vas a enseñar que Dios te está diciendo que tienes más amor al dinero que estar oyendo la palabra de Dios, que tener una relación con Dios. Hermanos, dice ahí 1 Corintios, muchas personas, estamos engañando, muchas personas pensamos, por eso como pastores, como ministros, como maestros, ¿verdad? Como cristianos debemos dejar echando mentiras. Prometerle el reino de Dios a las personas solamente porque recibieron a Cristo y se bautizaron. No, eso no te da entrada al cielo todavía. Tiene que haber un cambio y transformación, no solamente cambio. Y dice claramente aquí, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 6, del 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. No erréis, no te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los heredarán el reino de Dios. Y en otros textos dice que ni los chismosos, los murmuradores no entrarán en el reino de Dios y otras cosas. Tengamos cuidado, hermanos. Dice que no va a haber entrada al cielo si no salimos de eso, ¿verdad? Heredarán el reino de Dios. Dale al 11. Y esto éramos antes, dice, o sea que ya no debemos de hacer eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que éramos, ya no debemos de ser. Tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros. Es un proceso que cuando leemos la Escritura debemos de ver que estamos mal. Entonces pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, perdóname, ayúdame. No ignorar la palabra de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. De Dios. Sin frutos de arrepentimiento no hay entrada al cielo. Pero yo recibí a Cristo, ¿y qué? Estás como los fariseos, eres religioso. Y Él le dijo a ellos, generación de víboras. ¿Nos gusta ese título a nosotros? ¿Que tenemos en la frente generación de víboras? ¿O que tenemos propiedad del Espíritu Santo? Amén. Porque cuando dice en nuestra frente propiedad de Dios, propiedad del Espíritu Santo, Satanás nos odia y por eso tenemos más pruebas. Y gracias a Dios por las pruebas, porque eso nos ayuda a enderezar nuestras vidas, ¿verdad? Nos ayuda a caminar bien. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Nota lo que habla el Señor aquí.
Muchos de nosotros estamos diciendo que somos cristianos y aquí y allá y Dios, y dice, no te digas ser cristiano, ¿qué? Si no vas a actuar, si no vas a vivir, porque tú no vas a ser inocente delante de mí. Te lo juro por Dios, tampoco. No abres el nombre del Señor si no lo vas a vivir, porque lo estás tomando en vano. Y dice que no te va a tomar por inocente, nadie se va a escapar. Hay un día de juicio y ese día vamos a dar cuentas a Dios. Todo se está juntando, al menos que haya un arrepentimiento verdadero en nosotros. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nota hasta dónde alcanza nuestra maldad, hasta la cuarta generación. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por eso es importante que por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros nietos y los tataranietos, pues ya no los vamos a ver, pero hasta allá vamos a mandar la bendición. Y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos para que siga siempre, porque si no se va a romper en la segunda generación, la tercera o la cuarta generación, se va a romper nuestra bendición por ellos. Pero enseñarles el temor de Dios y empieza con nosotros. Yo enseño a mi familia a caminar. Yo quiero que lleguen temprano. Yo llego temprano para tener derecho y respaldo de Dios, decirle que lleguen temprano. Pero ¿cómo voy a tener respaldo de Dios si yo no lo hago? Yo voy a darle a Dios lo que es de Dios, porque yo no quiero entrada a destruir el fruto de mi vida, el fruto mío. Yo no quiero que lo destruya. Mejor le doy a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque prefiero tener 90% bendecido que el 100% maldecido. ¿Te gusta robarle a Dios el diezmo? Pero cuando tú le das el 10%, el 90% que te queda es bendecido por Dios y te rinde y te alcanza más. Pero dáselo con gozo, dáselo alegría, no lo des de mala gana, porque así no sirve. Ni lo des para que Dios te dé más, tampoco. Dios no está en el negocio del interés. Te quiere bendecir porque eres fiel, porque alabas y amas al Señor. Amén. Jehová es tardo para la ira, si se enoja, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y hasta la cuarta generación. Amén. El número 16 del 1 al 50. Muchos pastores, ministros y líderes van a sufrir a rechazo a su dirección y consejos de los más cercanos de ellos. Si quieres ser pastor, si quieres ser un ministro, si quieres ser un maestro, si quieres un líder de la iglesia, tenlo por hecho que vas a ser atacado, vas a ser calumniado, ¿verdad? Y eso es natural. El Señor nos lo dice en su palabra, ¿verdad? Que vamos a sufrir por Él. Pero no te preocupes, Dios está en control, déjalos. No te defiendas, que Dios se va a encargar de ellos. Y les va a dar la oportunidad de que se arrepientan, que pidan perdón. De lo contrario, están en juicio. Y si ahorita no les pasa nada, no importa, el día del juicio se les va a reclamar. Es mejor comportarnos bien. Vamos a ver la referencia, Números 20, del 27 y el 29. Números 20, del 27 al 29, mira lo que dice. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Nota lo que dice. Le mandó. Y subieron al monte de Ur a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Por qué Dios los sentenció a muerte? Primero, porque desobedecieron a Dios, hermanos. ¿Ok? En las aguas, cuando estaban las aguas. La otra es cuando hizo el becerro, ¿ok?, de oro. Dios no lo olvidó. Dios le dijo a Moisés, esto no lo voy a olvidar. Y ciertamente él va a morir, y murió. No entró a la tierra prometida.
Digo, en cierto lugar cuando lleguen, allí va a morir tu hermano Aarón. O sea, aquí debemos de temer que Dios no se queda con nada, hermanos. Nos tiene todo pendiente y busca, en su misericordia, busca que nos arrepintamos. Y si no, hermanos, vamos a ver para atrás y vas a decir, ¿qué está pasando con mi matrimonio? ¿Qué está pasando con mis hijos? Están heredando, están adoptando los mismos demonios que nos atacan a nosotros. Hay que romper esa atadura, pero no la podemos romper nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que está en nosotros y debemos de darle esa fuerza, ceder toda nuestra voluntad a Él para que se rompan esas ataduras y podamos ser verdaderamente libres. Porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vas a conocer a Dios, sino que vas a obedecer a Dios y entonces vas a ser libre. Vas a ser libre, y mientras estemos en esta tierra siempre vamos a estar siendo atacados, hermanos. Y por eso no nos pongamos confortables, mejor hay que velar, hay que estar luchando siempre, hermanos. En Éxodo capítulo 32, del 7 al 11, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame ver que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Nota la reacción de Moisés. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Entendemos lo que dice ahí, hermanos? Iba a destruir Dios al pueblo en el Viejo Testamento, ¿verdad? Y Moisés intercedió por ellos. Hoy en día tenemos la gracia de Dios que le da por la oportunidad a todos, es la misericordia, pero nos pide a nosotros como iglesia, que oremos por nuestra familia, que oremos unos por otros, para que no los consuma la tristeza, para que no se rebelen más, para que se tornen a Dios. Debemos ser como Moisés, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque en mí siempre estuvo orando mi madre, pero cuando llegó mi pastor, él nunca me reprendía, aunque estaba en disciplina, siempre estaba orando por mí. Y cada vez que me miraba, hermano, te amo y siempre estoy orando por ti. Al principio no me gustaba, pues yo soy hombre, ¿cómo que un hombre me ama? Pero después lo entendí. Era Dios que me ama a través de él. Sí me disciplinó, me reprendió cuando era necesario, y yo me quedaba callado porque había entendido que Dios lo estaba usando a él. Me quedaba callado y sabía que todo lo que él quería para mí era mi bien. Hoy lo extraño, ¿verdad? Porque hoy me siento que pues, no tengo dónde ir, ¿verdad? Cuando tengo problemas, no sé dónde descargarme, pero Dios me ha enseñado, ahora estoy yo, tienes que venir a mí. Ahora sé que puedo ir con Dios. Yo no tengo que ir con mi pastor, ahora voy directamente con Dios. Ahí me pongo a orar, si es necesario llorar, pero me siento bien después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no quiero ir al infierno, yo no quiero que ninguno de mi familia se pierda, yo no quiero que la iglesia se pierda. Y es necesario predicar la verdad, porque si ya no quieren, pues no quieren ellos, pero ya no queda en mí. Pero debemos descansar en Dios. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, nota, buscaba la oportunidad para entregarle. Nota que él no estaba planeando, dámelos y te doy ahorita. No, él dice que estuvo planeando, estaba con él. Y así hay personas entre nosotros, entre las iglesias, hay entre nosotros que nomás están a ver dónde te van a fregar.
a la primera. Tenemos que tener cuidado en eso, que Dios lo está apuntando, lo están apuntando sus ángeles y le vamos a dar cuentas a Dios por ello. Cuidado de enfrentarnos a una persona que sabe acudir a Dios, porque pronto se va a regresar esa cosa a nosotros. Y entonces se nos va a ir, el deseo que teníamos para ellos se va a venir sobre nosotros. Mejor pedirle a Dios: Señor, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, Señor, y a vivir conforme a tu palabra. Y ahí dice en el versículo 1, número 16, versículo 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y nota que aquí eran líderes que se estaban levantando contra Moisés. Eran líderes, celos, no sé, pero se creían mejor que Moisés. Pero dice la Biblia que tenemos a un Dios de orden. Y debemos de actuar y debemos de nosotros caminar conforme al llamado que hemos tenido y en la posición y en el puesto que nos ha puesto Dios. Cuando queremos tomar el puesto de otro, ponemos especialmente al pastor el mal, el Señor se va a enojar, porque el Señor es el único que puede tener jurisdicción y derecho a reprenderlo. Y yo se lo digo por experiencia: el Señor sí sabe reprender y hacernos sentir mal. Yo he sentido su vara, que pronto nos endereza el Señor, nos hace ver cuando estamos mal, ¿verdad? Y la gente debe de estar orando siempre por los líderes, por los pastores. Y cuidado con los líderes de mantenerse en el rango que Dios les llamó. De lo contrario, están caminando en vano. Dios no les va a ascender hacia adelante, no les va a promover. Y claramente dice que el Señor se enojó también por todo esto. Dios es testigo de lo que hacen y cómo responde Moisés. Dios es testigo, dice que Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipotente, todo lo puede. Versículo 4, número 16, 4. Dios es testigo de todo lo que hacen y cómo responde. Dice el versículo 4: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Nota aquí nuevamente: ¿qué hizo Moisés? ¿Se defendió? ¿Se quejó? Tenía el derecho, pero no lo hizo. Nos está enseñando cómo debemos reaccionar los pastores y los líderes. No debemos reaccionar con chismes, ni calumnias, ni murmuración, ni enojo. Debemos reaccionar con postrarnos ante el Señor y orar y estar intercediendo por estas personas, porque van al rumbo al infierno si no se arrepienten. Y sigue diciendo, versículo 5: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram
hijo de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Nota cómo lo responden: oye, nos sacaste de una tierra donde fluía leche y miel. Estaban en esclavitud y había leche y miel. Y así somos muchos de nosotros, un mejor vivo en el mundo. Ahora pura prueba, pura tribulación. Mira, entre más pruebas, más tribulaciones, que Dios nos está limpiando. Dale gracias a Dios por las pruebas, por las tribulaciones, porque Dios nos está limpiando, nos quiere meter al cielo limpios. Ahora, ¿quieres acabar con esas pruebas de la tribulación? Ponte a cuentas con Dios. Ponte a orar, que sea tu adoración. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será por añadidura. Pero si no es el centro de tu vida, si no es número uno, entonces vienen los problemas, no se van a acabar. Él dijo: yo soy tu proveedor. Él dijo que iba a proveer todo lo que necesitamos, pero conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. O sea, ¿qué tanto de nosotros tiene Dios? ¿Qué tanto de nosotros para que Él supla nuestras necesidades? Si cuando viene que tenemos que hacer algo, estamos ocupados. Estamos ocupados. Era Filipenses 4:19. ¿Dónde estamos? Amén. Nuevamente el Señor dice: tienes más amor al dinero, es más importante para ti. No, que tengo que trabajar. No tienes que trabajar. Hay una agenda, hay un tiempo de trabajar y hay un tiempo de servirle a Dios. Ahora, ¿qué digo? ¿Que no tienes que trabajar? Claro que tienes que trabajar, pero no tomes el tiempo de Dios. Ahora, en los tiempos que no hay servicio, trabaja todo lo que quieras. Si quieres, amanece, es tu tiempo, pero el tiempo de Dios no lo robes, porque vas a tener problemas con Dios. Y cuando venga la prueba, no va a haber quien te defienda, ¿verdad? Y ahí está la escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hacen muchos en lugar de estar en el servicio? Ay, oren por mí, oren por mí. Eso no trabaja. No te engañes. No te engañes. Sabiendo Dios que podía estar y no estás, no hay respuesta a esas oraciones. Ni siquiera son oídas tus oraciones, porque no estás haciendo el esfuerzo. Él dijo: mira que te mando que te esfuerces. ¿Ok? Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Entonces, ¿cómo respondió Dios Moisés a las quejas, a lo que querían hacer con él? Se puso a orar. Digo: vamos a dejar a Dios que Él pruebe, que Él enseñe a quién llamó Él. Entonces, si nos vamos a parar delante de Dios, el que no fue llamado y quiere tomar el lugar de Él va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado. Entonces, ¿para qué meternos en problemas con Dios? Es como decirle a Dios: ese pastor no sirve. Ese pastor no. Mira, yo no escogí mis padres. Fue Dios quien lo escogió a mis padres. Tú no escogiste a tus padres, fue Dios quien lo escogió. Y Él dice claramente: de antes que te formase, yo te conocí. Y en el vientre de tu madre, te aparté. Y cuando naciste, ya te di, ya naciste con un propósito. Entonces, yo no tuve nada que ver, fue Dios, ni mis padres, fue Dios quien dijo: este será tu padre, este será tu madre, y ahí nacimos. En esta congregación, la mayoría de nosotros nacimos aquí. Aquí es nuestra madre, esta iglesia es nuestra madre, y no podemos dejarla. Y cuando nos vamos a dar cuentas a Dios un día, cuando nos vamos enojados de la iglesia, un día nos vamos a parar delante de Dios. Y mientras tanto nuestras oraciones tienen estorbo, porque no hemos obedecido la voz de Dios. Mutilamos, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo, dice, y el que lo mutila le va a ir así, dice. Tengamos cuidado en todo eso, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Jeremías 1:5, claramente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Claramente, mira lo que les acabo de decir. Moisés no pelea ni discute con ellos, sino que pone todo en las manos
en las manos de Dios. Tenemos que aprender esto, hermanos, que no vale la pena discutir, no vale la pena reprochar, ni nada de eso. Usted siga como nada, Dios se va a encargar. Dios siempre se va a encargar. Si decimos que Dios está en control, créalo. Él está en control, Él sabe quién viene contra nosotros, quién habla de nosotros, quién nos desea bien, quién nos desea mal. Él lo sabe todo. Y así vamos a tener y así vamos a vivir conforme a lo que deseamos para otros. La Biblia dice que tendremos lo que deseamos para otros. Entonces deseamos bien. Muchas de las veces decimos, no, esa persona tiene demonio. ¿Y tú quién eres para decir eso? ¿Quién eres? ¿Verdad? Por algo Dios, cuando yo salí, yo empecé a ver, porque dice Filipenses 1:6 que Él no ha terminado la obra. Muchos me desecharon y Dios estaba trabajando en mí. Dios estaba trabajando en mí, Filipenses 1:6. Entonces, cuando yo miro ahora a un alcohólico que no quiere cambiar, a un drogadicto que está ahí, yo no le juzgo ya. Yo digo, yo recuerdo cómo estaba yo, digo, pues Dios lo va a cambiar. Si lo va a cambiar, lo va a cambiar. Entonces lo tengo que ver con ojos de Cristo, no ojos de hombre. Y así como yo, así estaba yo y me cambió, y puede cambiar también a ellos. También los puede cambiar. Entonces no es condenarlos, es simplemente orar por ellos para que Dios envíe a sus ángeles para que le ayuden a caminar, para que lo cambien, para que lo transformen, para que vengan a Cristo. Es lo que tenemos que hacer y no condenar a las personas. Mire, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Jesucristo. Entonces estamos en proceso, estamos cambiando poco a poco. Y esto es lo que tenemos que hacer todos, no seguir en lo mismo. Ya me convertí y vuelvo otra vez con los viejos amigos. No, eso está prohibido con Dios, por Dios. Si vas a decirles que eres cristiano, le vas a testificar, pero no van a andar haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Pero son buenos, no toman, no importa. Tienes que tratar de salvarlos, presentarles el evangelio y dejar que Dios, y orar por ellos y dejar que Cristo haga lo demás. Versículo 15 dice así: entonces Moisés, número 16:15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y nota que aquí, finalmente aquí Moisés se enoja. Se enoja, y cuidado, porque Dios estaba con él. Y dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires ahora su ofrenda. Nota lo que está pidiendo Moisés. Ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Primero le pide a Moisés y luego va con Coré y le da instrucciones. Mira, mañana Dios va a decidir quién es el ungido, quién es el que Él llamó. Si tú crees que Él te llamó, ponte ahí. Y Aarón, póngase ahí y Dios va a elegir. Es tremendo eso, hermanos. Tremendo eso, porque lo que pasó con ellos, que cuando Dios descendió y miró las cosas, lo que le pasó a Coré y todo lo que tenía, le fue bien mal. Dios advirtió a toda la congregación que se levantó, que se rechazó a Moisés o al pastor lo que iba a pasar. Dios advirtió. Nota lo que dice Dios, que ninguno de nosotros se ha escapado. Lo bueno de hoy en día es que tenemos a Jesucristo. Aquí no había vuelta atrás, pero hoy tenemos a Jesucristo y tenemos la misericordia y oportunidad de arrepentirnos y no seguir adelante ni seguir igual con ese carácter, esa actitud, sino cambiar completamente. No nos condenemos condenando a otras personas que miramos que no tienen remedio. No, sí tienen remedio, tienen vida igual que tú y yo. Y si tú crees que otras personas no tienen remedio, no hay remedio para tus hijos tampoco. ¿Por qué no lo crees?
Versículo 19, número 16, 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Nota lo que Dios iba a hacer. Quítense de ahí, voy a acabar con ellos. Porque ya Dios venía diciéndole de que salieron de Egipto, que los iba a destruir, y Moisés seguía intercediendo por ellos. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Nota lo que dice: no, Señor, hay inocentes entre ellos. Dios iba a agarrar parejo. Y dijo: Señor, solamente fue un hombre el que pecó, Señor. ¿Por qué vas a acabar con toda la congregación? No lo hagas. Gracias a Dios que hoy tenemos el Espíritu Santo que nos avisa. Pero si no hay arrepentimiento de nosotros, verdaderamente cambiamos de actitud, hermanos, como dice la Escritura, no heredaremos el reino de Dios. No importa qué tantas veces recibiste a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ok? 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abimaram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, Abimaram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Nota lo que dice, ¿quién estaba con ellos? Pero ¿qué dice Dios? Apártate del pecador, porque también te va a ir mal. Apártate del pecador, apártate del chismoso, apártate del blasfemo, apártate del adúltero, apártate, o también te va a ir de fiesta. Mejor ora por él nomás. 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abimaram en derredor, y Datán y Abimaram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados sigue su suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Nota la sentencia que le estaba dando, hermanos. O cambian y se arrepienten, o así les va a ir. Y muchas veces no, la tierra no se va a abrir. La tierra no tiene que abrir y se está consumiendo. Llega el devorador, se está consumiendo nuestras bendiciones, hermanos. Y nosotros seguimos batallando y no se alcanza el dinero, mi matrimonio no se compone, mi familia. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar esa puerta, tienes que cerrar ese pozo que se abrió, que conduce al abismo, que está robando nuestras bendiciones. Y tenemos que entonces seguir el consejo de Dios siempre. ¿Qué dice la Biblia? Esto es lo que te estoy diciendo. No hay excusa para ti ni para mí el por qué no venimos a la iglesia. Las excusas las pones tú. Pero se está juntando y Satanás tiene una factura para ti, y Dios no va a poder defenderte porque es tu voluntad y se llama idolatría, y no es tu voluntad ya, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios se cumplió tal como dijo a los que se levantaron contra Moisés. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Nota lo que dice: a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Nota quién pagó más. ¿Con qué pagó? La rebelión de Coré. Aquella persona que se levantó con Moisés. ¿Cómo le va a ir a una persona que se levante contra el pastor? Tal vez no lo mires ahorita, pero se va a ver después. Y si no, no te preocupes. El día del juicio a Dios no se le va a olvidar, dice que no se olvida, al menos que verdaderamente nos arrepintamos y restauremos el daño que hicimos. Versículo 33. Y ellos con todo
lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Te imaginas los gritos desgarradores que estaban saliendo de la gente que estaba cayendo cuando se abrió la tierra? Que estos hombres al oír los gritos corren, no dice, porque dice por los gritos corrieron. ¿Te imaginas? Despertemos, hermano. Dícele que la iglesia de hoy en día, que es la Odisea, estamos dormidos, necesitamos estar alertas, necesitamos estar más conscientes, necesitamos ser más celosos. Hermana, te extraño. Oh, es que mi esposo no quiso ir. Entonces te vas a ir al infierno por el esposo. Es que no pude ir porque mi esposa. Entonces te quieres ir. Si lo vas a llevar a tu cónyuge al cielo, no dejes tú, hombre. Alguien tiene que llevar la bendición al hogar, alguien tiene que llevar la luz. Y si tú no vienes, pues el hogar va a estar en tinieblas. Ponte celoso de las cosas de Dios. El Señor nos ama tanto, nos lo demostró en la cruz. De tal manera nos amó, dice, que nos entregó a su Hijo unigénito para que si creyéramos en Él, tendríamos vida eterna, hermanos. Entonces ¿qué tanto nos ama Dios? ¿Qué tanto lo amas tú? Si verdaderamente lo amamos, ya no vamos a poner excusas, ni nos vamos a justificar. Vamos a hacer lo posible, esforzarnos por estar ahí para adorarle. Amén. La tierra, su boca, y se los tragó a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Wow. Las consecuencias contra los que se rebelaron contra el ungido de Dios alcanza a su familia y a todo lo que posee. Note lo que trae la rebelión, hermanos, que no solamente te va a consumir a ti en tristeza y lo demás, sino que también va a consumir tu matrimonio y a tus hijos y todo lo que posees. Qué tremendo, que tienes un buen trabajo que te paga bien, ¡pum!, se esfuma, no más. ¿Por qué no cambiamos de actitud? Eso me pasó a mí. Versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son quemados. Habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. ¿Qué está diciendo esto? Que usaron las cosas de Dios para blasfemar contra Él. Hicieron cosas con las cosas de Él, con incendiarios, ¿verdad?, que pertenecían a Dios, y los usaron contra Dios. Muchas veces usamos nosotros las cosas que están dedicadas a Dios, instrumentos, para darles un ejemplo, o cosas así, y lo usamos para el mundo. Y dice Dios: no puede usar lo que está para Dios. Uno de ellos también es el diezmo, es dedicado a Dios, dice, es ofrecido a Dios, es dedicado a Dios, ¿verdad? Y que dice claramente: no se lo damos y lo usamos para nuestros placeres, y vamos contra Dios. Entonces, entiende, porque Dios no te va a tomar por inocente. 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incenciarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de los descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. 41, mira lo que dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Acababan de ver lo que pasó con Coré, y otra vez la congregación empieza a murmurar entonces, y entonces Dios se les aparece. ¿Qué están haciendo? Ahí se dieron cuenta
que verdaderamente él era el escogido de Dios. Ahí temieron nuevamente. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Dios los va a destruir. ¿Y cómo responden? Se humillan. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Cuántos murieron por haber murmurado en contra de Moisés después de haber visto lo que pasó con Coré? Dios no toma por inocente a los chismosos. Murmuración, le dice la Biblia, es un pecado que va contra Dios. No, por eso Dios dijo: el único antídoto que hay para proteger el cuerpo de Cristo, la iglesia, es amaos los unos a los otros, orar unos por otros, pero no hablar mal, porque eso enoja a Dios. Empecemos a orar, y cuando empezamos a orar y amarnos unos a los otros, vamos a ver resultados en nuestras familias, en nuestros matrimonios. No te creas que sabes algo porque tú no sabes nada. Pablo mismo lo dijo. Era un experto, un sabio en la escritura, la conocía, pero no tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y él interpretaba la Biblia a su manera. Y él dijo después como testimonio: yo soy ignorante, yo no sé nada. Cuando soy débil, soy fuerte, dice. Cuando soy ignorante, soy sabio. Y se le pregunta: ¿cómo que eres ignorante? Sí, porque cuando soy ignorante, Dios puede trabajar a través de mí. Dios puede obrar a través de mí. Amén. A mí muchas veces me han dicho que yo soy ignorante. Y le digo: está bueno. Está bueno, entonces quiere decir que sí tengo al Espíritu Santo, porque Él habla a través de mí cuando me toca hablar. Yo no, pero Dios sí. Dios sí. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad cesó. Nota que hizo Moisés, porque Dios los iba a consumir, se puso a orar. Por eso necesitamos la oración de los unos a los otros. Y se paró la mortandad. No murieron todos, porque Moisés intercedió. Necesitamos la oración del pastor, necesitamos la oración de los líderes. Yo y el pastor necesita la oración de ustedes. Necesitamos unos a otros, hermanos. Y la Biblia dice: amaos los unos a los otros. Pero hoy en día, no hay nada que el Señor no perdone cuando verdaderamente hay un arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí miramos el amor de Dios. Entonces hay que decirle a Dios: Señor, ayúdame a mostrarte mi amor, Señor, con hechos y no con palabras. Póngase de pie conmigo. Si Dios le ha hablado, venga al frente. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a pedirle perdón, vamos a pedirle su ayuda al Señor, ¿verdad? Su misericordia de nosotros, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, nuestras familias, hermanos, y serle fiel, que nos ayude a serle fiel a Dios en todo momento, ¿verdad? No salga igual como entró. Vamos a cantar este canto, venga al frente, ¿verdad? Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos. Hay que blanquearnos, porque nuestra familia depende de nosotros también. Seamos sinceros con Dios y decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser honesto, ayúdame a ser sincero contigo, Señor. Ayúdame a ser transparente, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablemos con Dios. Cantemos. Mientras viene al frente, vamos a cantar. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Dios Padre, ¿a quién más iremos, Señor? Tu Padre que escudriñas el corazón, la mente, Señor. Empieza conmigo. Empieza con tu iglesia, Señor. Empiézalo con los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y si hay algo que no te agrada, Señor, señálalo. Enséñanos, Señor. Trae nuestra memoria de qué nos tenemos que arrepentir, Señor, y dejártelo a ti. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo lo haremos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz en todos momentos, Señor. Ayúdanos verdaderamente en cómo podemos acercarnos a ti y no separarnos a más, Señor. Gracias. Porque por fe sabemos que hemos sido perdonados por el pasado, presente y el futuro. Pero entendemos también en esta mañana, Señor, que tiene que haber frutos de arrepentimiento en nosotros. Y debe producir un cambio y una transformación completa, Señor, no solamente un cambio. Que debemos de buscar tu rostro en todo momento, Señor, para darte gracias, para honrarte o simplemente para pedirte dirección, Señor. Empodéranos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para caminar rectamente, para ser la luz y la sal de esta tierra, Señor. Gracias, Señor. Y así mismo pedimos, Señor, no solamente para pedir por nosotros, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor. Señor, te pedimos salvación por nuestros hijos, Señor. Que envíes a tus ángeles a hablarles, que los ilumines, que los salves, Señor. Señor, que los transformes y que, Señor, los conviertas en verdaderos adoradores, tus siervos, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos descansar en ti. Provee toda necesidad a tus hijos que están aquí presentes. Y padres, dales paz. Dales paz. Y ayúdalos a rendirse verdaderamente, Señor. A dejarte todas las cosas a ti, Señor. Porque a ti no se te pasa nada. A nosotros sí, pero a ti no, Señor. Dales paz. Dales descanso, Señor, y provee toda necesidad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.